Al Rey. Bien, hermanos, es una bendición el poder estar en este lugar para traer la santa y bendita palabra en esta hermosa tarde. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 24 y versículo 19. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra así: ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, y si contra mí tienen algo o digan esto de mí mismo, si hallaron alguna cosa mala hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado. Entonces Félix, oídas estas cosas, entendió bien, informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendería el tribuno Lisa, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase Pablo, pero que le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos que viniera a verle. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en el Mesías. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, siendo verdad, dice la Escritura, y se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también que con esto Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucedor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Saúl. Voy a entrar en el 25 porque quiero donde iba a predicar, solo quería leer porque quiero hacer algo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los demás influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Solo lo acusaban, pero no tenían pruebas. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra Cesarea, ni contra el César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, y los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Porque si alguno agravio he causado a alguno o digno de muerte que he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada he hecho de las cosas de que me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos, porque eres bueno, eres grande, eres poderoso, y para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Señor, en una manera muy especial. Se lo pedimos en el nombre glorioso de su Hijo amado, Yeshua HaMasías. Amén y amén. Quiero decirles algo. Ponga mucha atención a lo que les voy a decir, que recibí de parte de Dios. En la noche el Espíritu me mostraba y me decía estas palabras: Él no vendrá, quiere decir, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se presente el hijo de pecado. Aquí te voy. Él está hablando venir en el arrebatamiento, y después está hablando en la segunda venida. Se traslapa esa palabra
que es establecer su reino. Quiere decir, el Mesías no vendrá a recoger el fruto de su aflicción sin que antes venga la apostasía. Me detengo. ¿Qué es la apostasía? La oposición a Dios, la oposición a su palabra, la oposición a sus mandamientos. Mire, hermanos, como 2 semanas tengo que abrir un canal en YouTube y ya están censurando ellos, ¿verdad? Y me tiraron un comunicado. No han bloqueado todavía el canal. ¿Qué es la señal? ¿Qué es la señal que estamos viendo? Mire, aquí en El Salvador, yo he visto como alrededor de 15 casos, ¿verdad? Yo lo estoy poniendo esto como ejemplo, como 15 casos de niñas que al nomás dar a luz, quiere decir, quedaron preñadas y de una y otra manera escondieron el embarazo, ¿verdad? Porque hay mujeres que no hacen panza grande y han botado sus niños, ¿verdad? En letrinas, en fosas, pues vaya, letrinas, ¿verdad? Porque en un servicio flochable, pues no se puede ir, ¿verdad? Nada menos ayer captaron a uno tirando un bebé a un río, ¿verdad? Me estoy yendo. Entonces, mire, qué cosa más grande. Si usted entra a YouTube, este es como un testimonio. Y después voy a predicar. Óigalo bien. Si usted entra en YouTube, va a ver mujeres semidesnudas, ¿verdad? Ahí no bajan pornografía, pero ¿y qué necesidad de ver pornografía si salen mujeres semidesnudas? Vea, propagandeando esto. Salen algunos chistes obscenos. Pero qué raro que ellos censuran la palabra de Dios. ¿Qué está ocurriendo? Es Dios que nos está enseñando que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya vino la apostasía, ya tiene tiempos. La apostasía ya tiene alrededor de 20 años de haber entrado en las congregaciones. Lo único que ha venido haciendo, que se ha venido desarrollando y ha venido tomando más fuerza, y ya tomó una fuerza tan grande que la mayoría de cristianos ya no son cristianos, sino que son apóstatas, porque la apostasía es la oposición a la palabra, generalizado, y apóstata es aquel que se identifica como un adversario de la verdad y que son amigos de la palabra mezclada con fábulas y conjeturas, con cuentos, con anécdotas, con chistes. De veras, esos no son cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que son? Son bastardos, ¿verdad? Son demonios. Yo hoy estaba viendo un mensaje de una mujer, ¿y por qué? De una hermana. ¿Y por qué estás diciendo esto, Alex? Porque el tema que voy a tocar requiere que yo salga y diga estas cosas. ¿Por qué, Alex? ¿Quiénes eran los enemigos de Pablo? ¿Quiénes eran? Los intérpretes de la ley, los escribas y fariseos. ¿Quién era el mayor opositor de Pablo? El sumo sacerdote. Vamos a ponerte así para que me entendas. El sumo sacerdote fuera como que todas las misiones cristianas del Salvador fueran unidas y en que tuvieran un solo nombre, pero que fuera un líder que estuviera al cargo de una sola misión, y a este lo pusieran como sumo sacerdote. El principal hombre que adoraba a Dios y enseñaba cómo los otros le sirvieran a Dios era el que se había puesto contra Pablo. ¿Y por qué se había puesto? Porque ellos eran sepulcros blanqueados, porque eran hipócritas, porque eran personas que profesaban a Dios con su boca, pero con sus hechos le negaban rotundamente. Eran blasfemos, ¿verdad? Eran gente sin conocimiento de la palabra y que hablaban con incoherencias, hablaban de Dios pero incoherentemente. Y a este punto estamos llegando. Mira, cualquier chiste, cualquier depravación te la aceptan las redes sociales, pero la palabra no. Y ya no solo en las redes sociales, sino que dentro de los cultos. Y a mí, por eso es que dejaron de invitarme a predicar, porque se unió un puño de esta gente que se hacen llamar cristianos, que tienen grandes títulos, se unieron y entre ellos mismos llegaron a un acuerdo que no me invitaran a predicar porque a mí me usaba el diablo. Pero te quiero decir algo, ¿a dónde han acabado estas gentes? Yo te lo puedo decir por números. Yo conocí el de la virtud de lo alto, ¿cómo andaba? Ya no es cristiano, ni pastor, que se llama pastor y que no sé qué, otros hipotes que toma. ¿Dónde está? ¿A dónde están los del huevo encendido? Pues vaya, los que me maldicieron y me corrieron. El hombre dejó a su mujer y por allá anda huyendo. Puede huir de la gente, pero de Dios no. Y por allá ha tomado otro. Y sucesivamente, pues, vea, y gente que se anda profesando de grandes cosas. Yo te voy a decir algo. Yo por eso compartí en Facebook el testimonio de esta mujer. Dice que fue llevada, tuvo un accidente en la moto con el esposo y ahí ella cuenta su relato. La cosa es que ella fue al infierno y Dios le mostró una de las cosas, y las cosas que más me interesa es decirlo, que ella llegó a diferentes congregaciones.
Llegó a los de la prosperidad, donde vio que todos no eran personas, sino que eran calaveras. Y el Señor le explicó, y le explicó que ella también, ¿verdad? Porque vemos mucho dentro de las congregaciones, pero andamos perdidos de la verdad. Y nosotros creemos que es Dios muchas veces que los ministra, que Él tenga misericordia de nosotros. Ahora te toca eso solo como un enfoque. Ahora metámonos a la palabra. Mire lo que dice la Escritura. Pablo estaba preso por predicar la palabra, por enseñarles que había habido un primer pacto y que vendría otro pacto, lo que representaba las dos tablas, quiere decir dos fundamentos de la palabra de Dios, una en el tiempo primero, que es el primer pacto, y el otro en el segundo tiempo, que es, y mire lo que dice la Escritura, y Moisés quebró las tablas representando que el primer pacto sería quebrado y el segundo pacto también. ¿Por qué, Alex? Porque los judíos en el primer pacto no se sujetaron a la palabra de Dios, ni se sujetaron a Dios, ni a los profetas, ni al Hijo. Y en la segundo pacto, ellos rechazaron al Hijo, lo despreciaron y se burlaron de él y lo mataron. Bien, ¿por qué estaba Pablo preso? Por enseñar que la ley y los rituales de purificación habían pasado y que comenzaba la gracia. ¿Dónde comenzó? Cuando el Mesías estuvo 40 días y 40 noches y descendió para ser bautizado con Juan. No se abrió el Jordán como solía hacer o como lo hizo en el tiempo de Josué, hijo de Nun, y en el tiempo de Elías y de Eliseo. Y el Mesías era y será mayor que todos, menos que de Dios el Padre. Dice la Escritura que cuando él entró, Juan le dijo: tú vienes a mí cuando yo debo de ir a ti. Él le dijo: déjalo para que se cumpla la justicia de Dios. Y lo bautizó, y una vez que lo bautizó y empezó a caminar para afuera, dice la Escritura que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como forma de paloma. No dice que el Espíritu Santo es paloma, en forma de una paloma blanca, ¿verdad? Y dice que se oyó una voz desde los cielos que dijo: ese es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. El Padre está hablando, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la cabeza de él. Quiere decir que es la cabeza del Mesías, porque Dios es la cabeza del Hijo. Y el Hijo ahí está la Trinidad. Para aquellos que se hacen pasar por brutos, pues es cosa de ellos, ¿verdad? Estaba preso Pablo por predicar, y mira lo que dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. ¿De dónde venía él? Bueno, él había entrado por el lado de Libia. Óigame bien, ellos podían venir por tierra, entrando de Ucrania, ¿verdad? Y bajándose por ¿cómo se llama? Por Macedonia, ¿cómo se llama? Por Grecia, y posteriormente cayendo ¿cómo se llama? A Turquía, después a Siria o a Líbano, y posteriormente llegar a Jerusalén. Ellos entraban, esa ruta ellos la tienen directa, no tienen que cruzar el mar si ellos no quieren. La partecita del Egeo se llama ahí. De veras, al exacto, del mar Adriático, no el Egeo, ¿verdad? Entonces, óigame, dice la Escritura que cuando él llegó, lo primerito que hicieron fue acusar a Pablo. Y él, queriéndose congraciar con los judíos, quizás hubo pisto debajo de la mesa, dijo: no, hombre, súbete a Jerusalén, allá te voy a... Eso es como las audiencias y las apelaciones que están haciendo, que a los de ellos lo están juzgando ahí, a todos lo hayan inocente. Las cosas no son así. El hombre está manipulando o ha manipulado las leyes puestas por Dios y las leyes que son de Dios, ¿verdad? En este caso la palabra de Dios, porque muchos de los que se llaman pastores han pisoteado y siguen pisoteando la palabra de Dios a su antojo. Creen que ellos no se van a ver emproblemados. Pobrecito de ellos, porque no quiero estar en sus zapatos. De veras, ¿sale? Exacto. Entonces, óigame, fue lo primerito, llegó, y mira lo que le dijeron los principales sacerdotes, ¿verdad? Porque habían varios. Y los demás influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que hiciese traer a Pablo a Jerusalén. Cómo el hombre usa de astucia para hacerle daño a otro, cómo el hombre miente, cómo el hombre hace cosas solo para dañar a alguien. Yo bien me acuerdo, eso ocurrió hace como 30 años, como 27 años. Yo bien me acuerdo que en un ayuno, el pastor de la congregación dijo que iba a ir a ver donde sus familiares, y yo no había ido a viaje en los barcos, y me dijo: hermano, quédese usted porque usted es más anciano y esto, y me dio a tol con el dedo, ¿verdad? Creyendo que era sincero el hombre. Él quería ya deshacerse de mí,
Vaya, le dije. Y se fue por 4 días. El siguiente día que yo di los privilegios, al que le di los coros dijo que él no, porque lo de él era leer la lectura bíblica. Al que leí la lectura bíblica me dijo que no, que su don era de dirigir. Entonces, bueno, yo abrí, leí la lectura bíblica, canté las alabanzas de los coros y prediqué porque nadie quiso. Cuando vinieron ya tenían un tamal hecho. Y el hombre lo que dijo era que yo quería dividirle la congregación. Yo te voy a explicar algo. A mí desde que Dios me llamó a predicar, he predicado de esta manera. Lo que sí puedo decir delante de Dios es que a través del tiempo Él me ha venido regalando más revelaciones. Y Él me ha venido ministrando más grandemente que al principio, porque ha sido un proceso. Yo quiero ser honesto con usted que me oye, porque esto es un bienestar para usted y Dios que sabe el resto. ¿Sí me entiende? Él lo que dijo que yo quería dividirle. A mí, óigame bien, solo en las congregaciones donde les gustaba la palabra verdadera, la gente se gozaba y alababa a Dios. Pero en la gente de estos corruptos, corrompidos, que se hacen llamar pastores, son los primeros, son ellos que no están de acuerdo. Sí, entonces, ¿a quién iba a querer dividir algo conmigo? Y el muchacho que dijo eso, ¿verdad?, se llama Israel. Mire qué nombre el del muchacho. Israel, como que eres Mendoza el apellido, se me olvida. Mire, él dijo eso. No pasó mucho tiempo. Hubo un gran problemal por ahí. No pasó mucho tiempo y el muchacho se fue a la calle. Desde que yo tengo uso de razón y él hizo eso, se cayó como 40 veces y se reconcilió como 40 veces. Y nunca se ha podido. La última vez que yo lo vi después que me vine para San Salvador, ya andaba en los vicios. Yo te voy a decir algo, asegurar y afirmar algo solo por hacerle daño a alguien. La prueba tiene que llegar, pero óigame, espere el juicio de parte de Dios. Por eso todos aquellos que se oponen y hoy se burlan o se mofan, porque ellos tienen el poder, porque ellos han decidido qué hacer dentro de la obra de Dios o dentro de la casa de oración, un día van a llorar amargamente, como el testimonio de esta mujer que un bus la atropelló y estuvo 7 días en coma, y en ese tiempo que estaba en coma Dios la llevó a ciertos lugares. Va a ser duro para muchos y de los que ya murieron en pecado, porque Dios a mí me mostró que a muchos pastores iban a morir. Solo de aquí a nivel nacional de El Salvador se murieron alrededor de 80 pastores, que yo tengo noción, aparte de algunos. Y te voy a decir algo, la mayoría no se fueron salvos, no se fueron. La gente puede decir lo que quiera, no se fueron salvos. ¿Por qué los quitaron? Porque estaban siendo piedra de tropiezo, porque tenían años que se desviaron de la verdad por la mentira, porque quisieron ser más servidores de la gente que de Dios, porque quisieron palmaditas y alegorías de la gente y no el respaldo divino. Por eso están huecos y vacíos, están muertos. Dice la Escritura, mire, lo primerito que le dijeron, y para congraciarse le dijeron, oiga, quisieran traer a Pablo, y se levantaron preparando ahí una celada para matarlo. Quiere decir, le dijeron que lo trajera y en ese camino lo iban a matar. Ya es la segunda vez que hacían un preparativo para matarlo. ¿Cómo es el hombre lleno de demonios y profesando conocer? Aquí no era cualquiera, aquí eran los sumos sacerdotes y otras personas de prestigio. ¿Sabes qué hacen las personas de prestigio? Que entre comillas la gente los tiene en alta estima porque creen en su disfraz de hipocresía y de rectitud que tienen, que son gente de Dios y que son gente respetuosa. Y al menos algunos de los que son algunos delincuentes, hasta son instrumentos del diablo. Y óigame lo que dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve, y los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Querían que lo llevaran a Pablo para juzgarlo allí. Les dijo, no, él está en Cesarea de Filipo. Ahí estaba el apóstol Pablo. Yo te quiero decir algo. Dios sabía que Pablo iba a morir, pero yo te voy a decir algo. Pablo no murió antes de terminar su labor. Por eso es que yo a cualquiera se lo digo, yo no le tengo miedo a la muerte, porque si yo sé que mi tiempo, que Dios lo sabe, yo no, que Dios sabe que mi tiempo está para irme, yo no tengo que preocuparme, porque como quiera Dios me va a sacar de este planeta, ¿verdad? Sea dormido, de un ataque al corazón, de un accidente, lo que sea. Pero antes de que no haya terminado lo que Él ha empezado en mí, no me va a cortar Él, ni permitirá que el diablo me mate, ni a mí, ni a cualquier persona que está siendo instrumento
para la honra y gloria de Dios. De veras, exacto. Y mira lo que dice. Entendiendo esto entre ellos, estando entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó al tribunal y mandó que fuese traído Pablo, y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, quienes habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían comprobar. A mí me gustó algo que yo estaba viendo de este varón Carlos Rivas, porque hay 2 Carlos Rivas. Está el que hallaron Bolo, pues vaya, el Bolo, el del tabernáculo de avivamiento, y está el hermano de Guatemala, que dicen que también es medio guatemalteco salvadoreño, viceversa. De veras, dijo él algo, pero muy importante, ¿verdad? Que, hermano, hay una persona, dice que él estaba en un lugar, y un brujo se le acercó y le dijo: estoy averiguando dónde vivís y cómo te llamás, porque quiero ver cuánto respaldo Dios tiene. Y le dijo: mira, brujo, hijo del diablo, ¿y por qué andas preguntando? Y esto a mí directamente, miro, vivo en tal lugar y me llamo Carlos Rivas. Vaya, de la misma manera. Sí, pues no, ¿por qué nosotros le vamos a tener miedo al diablo? Pues, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es el problema? Que nos dice la Escritura: y estas señales llevarán a los que crean en mi nombre, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y esto, y le doy poder sobre serpientes y escorpiones. Él no estaba hablando de estas serpientes ni de estos escorpiones. Pero también si una de ellas te mordiera, ¿verdad? Dios no permitirá que el veneno haga efecto en ti. A mí me mordió un coral, y tú sabes que esos son venenosos, de veras. Sí, tuve unas reacciones, ¿verdad? Tuve reacciones terribles. Vi entregado 7 días de ayuno y lo cerré con una vigilia. A las 4 de la mañana estábamos aquí por la frontera, el Perical, como que dicen, ahí está de San Vicente. Se mete uno de aquí para allá, yendo de aquí para allá, mano izquierda, Santa Clara y por ahí. El Perical, para eso los almendros, como que se llama el lugar, que es donde colinda El Salvador con Honduras, con el departamento del Empira. Allá estaba profundizado. Fuimos a orar por una mujer, estuvimos en ayuno dándole gracias a Dios, en ayuno y oración por 7 días. Tenía sida la mujer, el Señor la sanó. De veras, el Señor la sanó, ¿verdad? Porque cuando la mujer vino, que le tocaba la cita a los 3 meses y a tener su medicamento, cuando vino, la mujer no le hallaron que había tenido nada. Me picó una serpiente, un coral un coral. Me picó, yo lo vi, no es que yo me lo inventé. Yo venía caminando, ¿verdad?, con unas lamparitas de esas pequeñas, y cuando de repente por un charco, yo sentí algo que detrás de la picada, el animalito es pequeño, como 3/4 de metro mide. Yo sentí algo que me dolió, y cuando alumbré así para abajo ya vi el animalito que iba allí. Vaya, le dije, me picó un coral. El hermano, no, me dijo, pero hay de 2 clases, me dijo, uno que es venenoso y ese no, me dijo que no sé qué, que para allá. Y yo le dije, yo me siento, nomás me picó, como a los 5 minutos empecé a sudar helado, y él empezó a reírse de mí. No, mi hermano, ¿qué va a creer? Que no sé qué, que mire que, ¿verdad? Y yo seguí caminando, yo sentía que empecé a ver así todo borroso, y un sudar helado, ¿verdad? Y unas ganas de vomitar, ¿verdad? Entonces, caminamos como unas 4 cuadras después de eso, y yo me senté, yo le dije, vení a orar por mí. Y aquel hermano se le había metido el diablo, pero una gran burla que tenía de mí. Lo agarró, pero bien feo, como una transformación.